no es posible plantear el tema de la educación y de la escuela sin antes referirse al tema relacionado con el desarrollo económico. Por una razón sencilla, porque cualquier educación, cualquier modelo educativo y aún cualquier énfasis educativo es un intento de responder a las demandas de la sociedad. Y las demandas de la sociedad están generadas, están emparentadas de raíz con lo que es el modelo de desarrollo económico. Si usted me dice cuál es el modelo de desarrollo económico de una sociedad, entonces yo le digo el tipo de escuela, el tipo de educación que esa sociedad necesita. No es lo mismo si estamos en una sociedad nómada, no es lo mismo que una sociedad sedentaria. Son dos sociedades distintas. En consecuencia, el modo de sobrevivir o supervivir en una sociedad es diferente al modo de subsistir en la otra sociedad. En consecuencia, quiere decir que si la escuela, si la educación es una respuesta a las demandas de la sociedad, y las demandas de la sociedad tienen que ver con la supervivencia, vale decir entonces, es imposible hablar del modelo educativo o del énfasis de la escuela sin una consideración cabal, sin una consideración a fondo del modelo de desarrollo económico. No solo hubo sociedades tranquilas, nómada, de gente que va de un lugar para otro, o sedentaria que se queda en un lugar, sino que llega a haber un estilo de producción, un modo de producción muy reciente, que la manufactura, la fabricación de bienes apoyado en máquinas y no solo en las manos. Esa sociedad se vuelve industrial y entonces muy distinta a las sociedades antes del siglo XVIII. Es decir, lo que ustedes y yo vemos en este momento no ha existido siempre. Eso es reciente. Eso es a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, que todo lo que hubo antes era distinto y el modo de vivir y relacionarse de la gente era distinta. Nace entonces nace la sociedad industrial. Y esa sociedad industrial, en consecuencia, va a reclamar un tipo de educación que le permita formar la mano de obra que necesita. Es ahí entonces donde surge la escuela, el tipo de educación que ustedes y yo conocemos. El doctor Reyes se refirió a la Grecia clásica, se refirió a Sócrates, se refirió a Platón, y había educación, pero era educación de uno a uno, si era varón y si era noble, si tenía billetes. Mujeres ni pobres no tenía acceso a educación. Eso es una cosa nueva, eso es reciente. Eso de educación colectiva, ciudadana,
Eso es una cosa muy nueva, muy reciente. Y esa escuela que ustedes y yo conocemos es de hace 2 o 3 días. Es de la segunda mitad del siglo XIX para acá. Por eso fíjense en lo siguiente. ¿De dónde viene el timbre para decir entren o el timbre para decir salgan? De la industria. Porque la fábrica tocaban una sirena y esa misma sirena vino para la escuela. Todo con un timbre. Máquinas para producir todo lo que había que producir. Es decir, ya no se produce uno a uno, sino en serie. Usted le mete el cerdo por un lado a la máquina y por el otro lado sale el salchichón. Digo, ya no se llama salchichón, ¿cómo se llama, José? Salami, salami. Muy bien. Entonces, ¿cómo es eso? Una máquina. Y piensa en la escuela. Una máquina produciendo muchos salchichones. Una máquina produciendo muchos mosquiteros. La escuela, un profesor que lo sabe todo, haciendo muchos productos. Eso es industria. Esa es la industria. La escuela nuestra simplemente refleja la industria. Todos homogéneos. El mismo examen y si tú no sabes te fuñiste. Porque somos homogéneos. Pero ¿qué ocurre? Que Dios no nos hizo homogéneos. Dios nos hizo a cada uno distintos. Así que la escuela de la sociedad industrial es una escuela, un modelo que se contrapone al diseño humano con que Dios nos dotó a nosotros. Entonces, tenemos que entender eso. Ese ser humano que es cambiante, como les dije, y que es imperfecto e inacabado, una culebrita nace y mamá culebra se va. ¿Y qué le pasa a la culebrita? Sobrevive, se cría. Muchachito nace, mamá se va, lo abandona, muchachito se muere. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para necesitarnos mutuamente, para que tú contribuya con mi construcción humana y yo contribuya con tu construcción humana. Fíjense la diferencia. Así que en un ser, un ingrediente así va a demandar un tipo de educación distinto al homogéneo. Porque si todos los días estamos cambiando, todos los días entonces tenemos que cambiar la escuela. ¿Cuál es el problema? Que la escuela es muy lenta. La escuela es lenta, la escuela no cambia fácilmente. La escuela, bueno, si usted recuerda a la maestra o el maestro que lo alfabetizó y recuerda cómo era la cosa, lo que había en el aula y vuelve ahora, esa profesora puede otra vez dar clase y no hay problema. Porque la escuela no ha cambiado, el aula es la misma. Que ahora uno no se ensucia la mano con la tiza porque es un PowerPoint, pero usándolo igualito, como si fuera la pizarra. Mírenlo ahí. Entonces, usted le va a poner su barriga en mano a cualquier médico, al médico que operó a Trujillo. Usted va a querer que ese médico lo opere a usted hoy. Usted se va a montar en un avión piloteado por un piloto de la Primera o la Segunda Guerra Mundial. No, usted no se monta. ¿Por qué? Porque esa gente hoy no sabe nada. No sabe nada. Porque la sociedad cambió. La sociedad va en movimiento.
Y ahí está la crisis de la educación. La sociedad cambia, pero la escuela sigue igualita. Un maestro con muchos estudiantes. Pero ¿y qué es lo que va a enseñar uno cuando sabe que la mitad de los estudiantes saben más que él? Estos muchachos me manipulan, hacen lo que ellos les da la gana conmigo. Porque ellos saben más que yo de esas cosas. No soy fácil, ¿verdad? Porque yo soy un tipo medio totado. Pero fíjense, me manipulan. Me dan unos aparatos aquí medio raros y al final lo hacen como ellos les da la gana. Esa sociedad del siglo XIX que inicia la revolución industrial es una sociedad capitalista, una sociedad industrial, una sociedad que procesa productos naturales. ¿Sí o no? Pero esa sociedad ya pasó a la historia. Ya esa sociedad no existe. Estamos en una sociedad nueva, una sociedad con un escenario que es global. Por ejemplo, a usted le pagan en la universidad si usted es profesor, pero la universidad no le da ni un peso. Lo que le da es un cambio en el banco y entonces el banco le pone un número a su cuenta. El que vende petróleo nunca ha visto una gota de petróleo, porque es lo que hace negocio a futuro con un petróleo que todavía está debajo de la tierra. Los precios de lo que usted come, de lo que yo como, de lo que nosotros consumimos, no se ponen aquí, no se sabe dónde se pone. Es decir, no depende de nosotros. Antes teníamos un peso que valía igual que $1. ¿Y qué ha pasado? Que el peso se ha depreciado. ¿Por nosotros? No, nosotros seguimos igual. Nosotros no queremos que se desprecie, pero eso no depende de nosotros, porque estamos en una economía global, en una sociedad totalmente distinta. Estamos en una sociedad donde un muchacho que ni pasó, no se logró graduar en la universidad, Bill Gates. Ahora todo el mundo habla de él y tiene tanto dinero que su problema es que no sabe qué hacer con ese dinero, de tanto que produce su industria. ¿Y qué fabrica? ¿Qué fabrica? Nada, no fabrica nada. No hay computadora marca Microsoft. Hay software. ¿Por qué? Porque lo que vale es que la ciencia, el conocimiento. No estamos en una sociedad industrial donde lo que vale son los productos. No, ahora lo que vale es la lógica. Lo que vale es la ciencia, lo que vale es la matemática. Y eso es lo que está dentro de esas computadoras y eso es lo que permite a estos muchachos hacer todas las maravillas que hacen. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad distinta, donde no es la Chevrolet la industria que más produce dinero, no es la Coca-Cola, no. Es la industria del software, la industria de la tecnología. ¿Por qué? Porque ya esta sociedad no es industrial, sino que es una sociedad postindustrial. Estamos entonces en una sociedad, estamos en un escenario global, donde lo único seguro, donde lo único firme es el cambio. ¿Qué es lo que va a pasar? Nadie sabe. Lo único que sabemos es que todos los días va a haber que cambiar.
Usted se pone al último guay de la moda con su teléfono. Ay, que esto sí es lo último. Mentira. Ya las 5 generaciones de teléfonos que lo van a sustituir ya están patentizados y ya están desarrollados. Y lo que le están vendiendo a usted es la cáscara que ellos le queda en los almacenes. No, porque ya salió el S8 de Samsung. ¡Qué bueno! Y tú que le caes atrás al S8 de Samsung. Sin saber que el S8 ya está obsoleto. Porque hay un S8 Edge. Pero ese 8 Edge no ha salido al mercado, pero ya es viejo porque fue sustituido por el S8 Edge Plus. Es decir, que cuando tú te pones al último guay de la moda en materia de tecnología, hace rato que esa tecnología ya está sustituida y solo va a durar los 3 o 4 meses que la mercancía está en los almacenes. Eso es lo que va a ocurrir sencillamente, que va a estar mientras haya que vender en los almacenes. Esta sociedad es una sociedad de riesgo. Lo que pasaba antes en el frente de tu casa solo te afectaba a ti. Ahora lo que pasa no solo te afecta a ti, sino que afecta a todo el mundo, a ricos, a pobres, a gordos, a flacos, a lo del norte, a lo del sur. Cuando estalla una planta de esa nuclear, no se sabe a dónde va eso a llegar. Cuando tú contaminas el ambiente, no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Ahora se venden pollos que no son de pollo. Ahora se venden muchísimas cosas que nada tiene que ver con lo que dice que es. Es decir, tú estás comiendo pollo, pero ¿quién te ha dicho a ti que eso es pollo? O tú estás comiendo salchicha, pero ¿quién te dijo a ti que eso es salchicha, de cerdo, de carne, de qué sé yo qué? Eso es toda la porquería junta que te puedes imaginar, con un poco de químico que te lo pone bonito y entonces tú estás feliz de comerte todas esas porquerías. Esa es la sociedad actual, esa es la sociedad contemporánea. Tenemos que estar clarísimos en eso. No es posible ponernos de espalda a esa realidad. Y si la escuela no lo entiende, entonces vamos a tener una escuela obsoleta, una escuela atrasada que no tiene efectividad, que no sirve para nada. Lamentablemente, por los resultados, parece que nosotros hemos andado en ese camino, tenemos un actor social distinto, nuevo. Si le pone la mano a tu hijo, te fuñiste. Va preso. En la escuela, si lo disciplina, te fuñiste. Hasta te botan. Te cancelan. Las mujeres ni votaban antes. Ahora, ¡ay, si tú la miras mal! Los ladrones antes eran señores mayores de edad. Ahora son muchachitos y muchachitas de 14 y 15 años. Lo que te arrancan la cabeza para quitarte un teléfono. Quiere decir que hay una sociedad distinta. Es más,
hasta en la iglesia, se menean los glúteos para alabar al Señor, supuestamente, ¿no? El hit mundial en español, ¿cuál es? Despacito, despacito. Y ya hay cuántas versiones de Despacito no tuvieron que hacer los pastores en la iglesia para lograr que los muchachos estuvieran contentos. No entiendo eso. Es una sociedad que está con las patas para arriba. Y si la educación no lo entiende, entonces la educación no va a poder avanzar, no va a poder crecer. Bien. Mientras la escuela mantenga modelos estáticos, modelos lineales, como si la sociedad fuera estática, como si la sociedad fuera lineal, entonces la escuela no va a poder hacer muchas cosas. No se puede seguir enseñando las costumbres, la repetición, la memoria, la información, la transmisión de ideas. Porque el ser humano no funciona así. Tú no puedes instruir a un ser humano como instruyes a un perro. Porque la instrucción responde a los instintos. El ser humano no responde a los instintos, sino que responde a su configuración cerebral. Tú te encuentras con un perro y tú y lo asustas, el perro sale corriendo. Mañana cuando él venga y llega ahí, se devuelve porque él cree que otra vez le van a hacer lo que le hicieron el día anterior. Entonces los animales se amaestran, por eso se le dan instrucciones y ellos obedecen. Los dos muchachos criados en la misma casa, con las mismas instrucciones, la misma disciplina, uno sale santo y el otro sale diablo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia configuración. Por tanto, los modelos estáticos, los modelos lineales, no tienen nada que decir en esta sociedad global y del conocimiento. Se requieren modelos constructivos, modelos horizontales, modelos que lo que vayamos aprendiendo, lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, donde lo que es posible aprender, lo vamos a aprender entre todos, con el aporte de unos, con el aporte de otros. No que el profesor crea que él es el único que sabe y ya. Se necesitan modelos eclépticos, modelos que tomen todo lo bueno, todo lo positivo que esté disponible, no importa de dónde vengan. ¿Por qué? Porque el enfoque constructivo, el enfoque horizontal, se basa en la socialización, en la interacción, en la experiencia, en la autonomía, en la individualidad, en la racionalidad, en la inteligencia. Y aquí entonces, siendo así, tenemos que tratar de
de encontrarnos con un poco de la historia. ¿Dónde están los modelos pedagógicos que han ido haciendo los aportes que nos permitan construir nuestro propio modelo en este tiempo? Educación por competencia o currículum por competencia no es un modelo pedagógico. Es un enfoque, es una manera de abordar, es un énfasis. Bueno, el día 7 de julio yo estaré otra vez en Santiago. La doctora Anneri Abreu me ha invitado para que me reúna con un grupo de educadores para tratar sobre el modelo pedagógico de la UNED. Entonces, tendremos la oportunidad ahí de abordar lo que es un modelo, definir conceptualmente lo que es un modelo, pero en este momento solo digo que una cosa es un enfoque y otra cosa es un modelo pedagógico. Bueno, ¿cuál es nuestra herencia? ¿Qué es lo que usted hoy tiene que incorporar si va a trabajar competencias? La experiencia. Ese es el principal aporte de John Dewey, el norteamericano famoso del siglo XIX y principios del XX. Tiene que, heredándolo a él, incorporar la experiencia. Francisco Ferrer Guardia, que aporta a la educación el concepto de libertad. Dice Guardia que si el alumno no es libre, no puede aprender. Si tú lo encierras, por más que tú quieras, su cerebro no va a asimilar la encerrona que le has puesto. Por tanto, el modelo que hemos de construir tiene que fundamentarse en la libertad también. Con de Crowley, los centros de interés. Oye, a mí tú me puedes dar la comida que tú me quieras dar. Yo me voy a comer nada más lo que a mí me dé la gana. Me voy a comer nada más lo que a mí me apetezca. ¿Por qué? Porque yo funciono, como todos ustedes funcionan, a partir de sus intereses. Si el educador, si el profesor no logra identificar cuáles son los intereses de los alumnos, no le va a enseñar nada, porque él le va a decir todo que sí. Y él va a leerle todo lo que el profesor dice, y va a hacer todo lo que el profesor dice, hasta el día del examen. Terminó el examen, se acabó ya. Se acabó. ¿Por qué? Porque tú aprendes nada más lo que a ti te interesa, lo que es significativo para ti. Si no entendemos eso, estamos trabajando para estar cansados. El autodesarrollo, es decir, yo crezco, de acuerdo a María Montessori, yo crezco tanto como mi potencial me lo permita. Por eso es un disparate querer que unos niños aprendan a leer y a escribir a los 5 años de edad. Porque hubo uno que aprendió a leer y escribir a los 5 años de edad. Pero no somos colectivos, no somos individuos, somos individuos. Uno puede aprender a los 5, pero el otro va a aprender a los 6, y el otro va a aprender a los 7, y hay quien va a aprender a los 8 años de edad. Lo que tiene que hacer el educador es identificar
a cada uno de esos sujetos de aprendizaje que tiene por delante. Si no hace eso, entonces está frito. Su esfuerzo no va para ningún lado. Con Jean Piaget, la interacción con la naturaleza. El cerebro se desarrolla, el cerebro avanza, el sujeto aprende en la medida que se pone en contacto con la naturaleza. No voy a hacer la teoría de Piaget ni nada por el estilo, que es cosa que ustedes conocen perfectamente, pero quédense con la interacción del sujeto de aprendizaje con los elementos de la naturaleza. Tengo a Célestin Freinet, el francés, donde recupera otra vez los centros de interés de Ovid de Crowley e incorpora las necesidades particulares de cada quien. Es decir, que el aporte de Freinet son las necesidades y retoma los centros de interés de Crowley. Vygotsky retoma de Piaget la interacción, pero no solo la interacción con los elementos de la naturaleza, sino con el entorno, con el contexto. Por eso los vygotskianos decía que los vygotskianos prestan mucha atención al contexto, pero al contexto complejo, al contexto natural como Piaget, pero también al contexto social, a la gente. Es decir, que estas múltiples interacciones son las que facilitan el aprendizaje. Con estos elementos, con estos aportes, que son los que marcan la tendencia histórica contemporánea de la educación y que nos permiten dar un salto y abandonar la escuela de la sociedad industrial, entonces ha surgido un enfoque que retoma todos estos elementos y trata de prestar mucha atención ya no solo a lo que se sabe, que es el contenido, sino también lo que yo puedo hacer con lo que sé. Y ese es el cambio y esa es la tendencia. Oye, el muchacho me está marcando la hora, pero no se lo marco a los anteriores. Me entregaron 23 minutos con retraso. Se embromaron. Entonces, es necesario que nosotros tratemos de entender qué son las competencias. Pero cuidado, muchas personas dicen, el currículum ahora es por competencia, no es por contenido. Y entonces, al decir así, están diciendo, lo que vale es lo que se hace. Cuidado, cuidado. Porque ¿qué tú vas a hacer en historia? Apretar tuerca y flojar tuerca. Tú vas a describir apretar tuerca y flojar tuercas. No. Entonces las competencias deben ser algo más complejo que lo que se nos está diciendo. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una cultura de enfoque de contenido
No nos hemos preparado para competencia y ahora todos somos expertos en competencia, sin estudiarla. Y entonces competencia sabe el Infotet, que nos decía, usted coge el destornillador y le da para la derecha y aprieta el tornillo. Y hace tal cosa, hacer cosas. Pero las competencias cognitivas, en áreas cognitivas, no pueden ser las competencias operacionales, no puede ser subir y bajar el volumen. ¿Qué tú vas a hacer con las humanidades como áreas de conocimiento? Así que las competencias son complejas. Describen los resultados, tratan de aproximarse a la operacionalización y, en definitiva, el sujeto que aprende demuestra lo que sabe haciendo algo con eso que sabe. Es decir, si yo sé algo, tengo que demostrarlo. Si yo sé algo, si conozco algo, tengo que demostrar que soy un experto en el área de conocimiento que yo tengo. Ahora, lo que yo sé debe servirme para algo. Debe servirme para la vida, debe servirme para resolver problemas, debe servirme para aplicar cosas, debe servirme para construir respuestas. Si no tengo esa posibilidad, entonces no estoy hablando de competencias. Las competencias tienen tres grandes condiciones. Condición 1. Conocimiento, comprensión del contenido. Por tanto, competencia y contenido no son contradictorios, porque si no, las competencias van a estar en el aire. ¿Cómo yo desarrollo una competencia si no es a través del desarrollo de un contenido? Porque la primera condición es saber, conocer. Segundo, saber actuar, es decir, tener una idea de cómo lo que yo sé me sirve para aplicarlo. Cómo lo que yo sé puedo usarlo para encontrar, para construir una respuesta, para construir una solución. Y tercero, saber cómo, porque a veces tú sabes muchas cosas que son perjudiciales. Entonces, ¿cómo debo hacer lo mejor? ¿Cómo debo hacer para que lo que yo sé resulte bien, para que lo que yo sé sea realmente positivo? En mi libro, La escuela que aprende, dice el que tiene allá unos cuantos ejemplares que yo traje para si a alguien le interesa. En la segunda mitad del capítulo 3 está trabajado, está desarrollado el concepto de competencia a partir del informe Turing del 2003 de las comunidades europeas. Fue a partir del informe Turing cuando se definieron las competencias que hoy están dominando el panorama educativo mundial. Entonces, repito, en el capítulo 3 de mi libro, el que le interese puede estudiar, puede conocer un poco más el tema de las competencias. En el capítulo 4 está dedicado
a las tendencias, no solo de esos 9 pedagogos universales, sino un grupo mayor que son estudiados. He estudiado su pensamiento con mucho más amplitud. Esto lo digo para si alguien tiene interés en profundizar un poco sobre este tema, tanto lo relacionado con el legado, que es el que te va a marcar la tendencia, como el informe Tuning de las comunidades europeas del 2003. Entro entonces en la parte final. ¿Qué es cuál debería ser el camino? ¿Cuál debe ser el camino? ¿Qué es lo que se espera que como educadores nosotros asumamos como trayectoria de este tiempo, como camino seguro para avanzar y que no nos perdamos en las simples definiciones? Uno, ¿cuáles son las buenas prácticas? ¿Cuáles son las mejores experiencias educativas en nuestro país y fuera de nuestro país? ¿Cuáles son los sistemas que están teniendo más éxito? ¿Qué es lo que hacen los que tienen éxito? ¿Cuáles son las buenas prácticas de esas escuelas, las buenas prácticas de esos sistemas educativos? Esa es una pauta. Una segunda, estar claros en que no importa lo que yo haga en el aula, tengo que ver al sujeto del aprendizaje como un individuo autónomo. Y mi papel va a ser ayudarlo, va a ser orientarlo, va a ser darle la mano para que él mismo pueda volar con sus propias alas y volar tan alto hasta donde se lo permitan sus condiciones. Pero si yo no trabajo la autonomía, la individualidad, él va a tratar de volar como yo y se va a caer. No va a aprender a volar. Es decir, mientras más individuo, mientras más autónomo, mejor. ¿Por qué? Porque el papel del docente va a ser simplemente crearle las bases para que pueda avanzar. Si nada más en la universidad o en la escuela o en el liceo, si nada más podemos enseñar los estudiantes de cómo aprender, ahí está la competencia fundamental. Aprender. Si logramos eso, ya hemos logrado todo. Por eso, en el mundo entero, en el universo, en la sociedad del siglo XXI, la competencia clave, la competencia fundamental es que enseñemos los estudiantes a aprender. Y así no habrá límite de ninguna naturaleza. Y finalmente, tratar de que esos sujetos, esos individuos estén vinculados. Como decía una canción, tú me tiras a mí la caja, yo te tiro los cajones. Tú me das, yo te doy. Horizontalidad.
lo que a ti te falta, a mí me sobra. Entonces, como voy a explicar el día 7, a partir del modelo de la escuela que aprende, que es la sustentación teórica del modelo de la UNED, también está esto en el capítulo 1 del libro, explicado al detalle, cómo desarrollar un modelo pedagógico fundamentado en la horizontalidad, partiendo de que tú eres autónomo y yo soy autónomo, de que yo tengo algo y tú tienes algo. Tú compartes conmigo lo que tienes, yo comparto contigo lo que tengo. Si entendemos esto, entonces el tema de las competencias va a resultar para nosotros, como dice el refrán, pan comido. Muchas gracias, Dios les bendiga.